¿Se ve bien? ¿La resolución de la pantalla se ve bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, esta plática es un abordaje acerca de la hipertensión arterial. Mi nombre es Juan Miguel Guerrero y soy el fundador de la marca The Cardiomedic. Me pueden encontrar sobre todo más activo en redes sociales como en Instagram, en Facebook, y pueden preguntarme cualquier duda que vaya saliendo a lo largo de pues ahora sí que de la semana de este tema, con toda confianza y con mucho gusto, yo los puedo atender a través de estas redes. Como les comenté, mi nombre es Juan Miguel Guerrero Hernández. Tengo 31 años, soy médico internista, actualmente soy presidente de cardiología y pues fundador de esta marca que es un impacto positivo en la medicina cardiovascular. Les santo, tenemos la campaña del Día Mundial del Corazón. De hecho, es por esto que están viendo ustedes que lo felicito bastante por esta iniciativa que están teniendo de generar una semana actual del corazón. Este año se está utilizando el eslogan de usa pues amor, también le dicen, usa corazón para vencer a la enfermedad cardiovascular. Es muy importante que todos nosotros como médicos también hagamos algo que no muchas veces se nos enseña, ¿sí? Que es generar un buen networking, una buena red de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos, ya también en la práctica tanto médica como de investigación, nunca trabajamos solos. Y todo médico que trabaja únicamente y exclusivamente solo está destinado a fracasar. Ese es mi punto de vista muy personal. Es porque los invito a que conozcan todas las campañas, todos los movimientos, iniciativas que se están llevando a cabo en este Mundial del Corazón bajo este eslogan. Inviten a sus contactos, a sus conocidos familiares a que utilicen este eslogan usando el hashtag UseHeart. Esto lo pueden encontrar en la Federación Mundial del Corazón o World Heart Federation, como ustedes consideren. Y es muy importante que nos empapemos de lo que está sucediendo en el mundo. Recuerden, no hay que estar encerrados en nuestro propio pequeño mundo, sino estar abiertos a todo lo demás. Ahora bien, vamos a empezar con lo bueno. Primero, tenemos que reconocer tres cosas. Número uno, la clasificación de hipertensión. Número dos, cómo se aborda la estratificación de riesgo de hipertensión. Y número tres, cómo se trata la hipertensión arterial. No vamos a hablar de fisiopatología, nada. O sea, aquí vamos a ver cómo abordar un paciente con hipertensión arterial de la manera adecuada. Para esto tenemos actualmente 3 guías que son las más nuevas que nos confieren diferentes organizaciones de salud para poder hacer este abordaje. Tenemos la guía del 2017-18 de la American Heart Association, del American College of Cardiology. También tenemos la guía del 2018 de la European Society of Cardiology, de la Sociedad Europea de Cardiología, y por último, en este 2020 salieron las guías, de la Sociedad Internacional de Hipertensión, cada una con un enfoque diferente, cada una con una visión diferente de hacer las cosas, y es muy importante que conozcamos las tres porque vamos a tener a lo mejor en una ocasión un paciente que se apega a cierta guía u otro paciente que se acomode mejor en otra guía. Ahora recuerden esto, es muy importante saber que las guías están hechos en pacientes que no tienen población mexicana, sobre todo las guías europeas o de la Sociedad Internacional. Bueno, la Sociedad Internacional tiene un poco más de pacientes latinos, así como la del 2017-18 de la American College of Cardiology. Pero es muy importante que conozcamos las tres. Vamos a ver los puntos más importantes de las tres y de lo que, en mi opinión personal, es más adecuado para la población mexicana. Por lo tanto, vamos a ver primero la clasificación de la hipertensión que nos ofrece cada una de las guías. Primero vamos a hablar de las guías que fueron publicadas en la revista Hypertension en 2018 del American College of Cardiology y la American Heart Association. Aquí tenemos este hashtag, el quien guste usarlo, lo puede utilizar, es CardioMX. Estamos desarrollando este hashtag por parte de The Cardiomedic para generar esta conciencia cardiovascular en la población mexicana. Esta clasificación es muy interesante, de hecho es la que a mí más me gusta,
y es porque la manera para detectar los pacientes es una manera más estricta. Esto lo desarrolló la American College of Cardiology debido a que quieren detectar de manera más temprana a los pacientes hipertensos para evitar que lleguen a complicaciones de daño al órgano blanco como cardiopatías estructurales, enfermedad arterial coronaria, eventos cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Pero lo interesante de esta clasificación es que fue altamente criticada, sobre todo por muchas organizaciones de cardiología, como por ejemplo recuerdo cuando salió muchos statements por parte, por ejemplo, de la Sociedad de Argentina de Cardiología, los cuales decían es que ahora todos los pacientes van a estar catalogados como hipertensos, ahora muchos pacientes que antes no eran hipertensos, o incluso yo, o sea, puedo ser hipertenso, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuál es el motivo de esto? Bueno, vean ustedes. En la categoría como normal, se va a considerar un paciente que tiene una presión arterial sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? Y generalmente las guías todas concuerdan en eso. Ahora metemos una categoría nueva, que es la categoría de presión arterial elevada, la cual ya teniendo a partir de 120, 80, de 120 sistólica a 129 y menos de 80 diastólica, o sea, enfocándonos en la hipertensión sistólica, si tienes una sistólica de 120 a 129, ya te consideras como una persona con una presión arterial elevada. Por lo tanto, esto ya no es normal. Por lo tanto, ya no es válido decir, doctor, es normal mi presión de 120-80, ya no es válido que ningún médico diga, no, sí es normal. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver, de que existen estudios que han demostrado el beneficio de los pacientes cuando tienen las presiones arteriales por debajo de este punto de corte. Ahora bien, vamos a hablar de ya la clasificación de hipertensión. Tenemos un estadio 1 y un estadio 2. Muy sencillo, muy simplificado. Yo creo que es algo muy universal que todos podemos utilizar. El estadio 1, miren cómo, y es la sorpresa. Estadio 1, 130, 139 de sistólica y 80 a 89 de diastólica. Entonces, me estás diciendo que ahora los pacientes a partir de 130 milímetros de mercurio de presión arterial se podrían considerar, y 80 se podrían considerar como hipertensos. La respuesta es sí. Ahora, ¿a todos los tenemos que tratar? La respuesta es no. Debes realizar algo muy importante que nosotros denominamos en la práctica clínica estratificación de riesgo. Estadio 2, mayor o igual a 140 y mayor o igual a 90. Es por esto que fue tan criticada. Imagínate, cuando antes era estadio 1, mayor o igual a 140 o 90, ahora es estadio 2. Y eso ya nos está impulsando a tratar a estos pacientes con tratamiento farmacológico y pues obviamente los cambios del estilo de vida. Ahora conozcamos esta otra clasificación del 2018. Esta fue publicada en el European Heart Journal en 2018 por la European Society of Cardiology. Esta clasificación es una clasificación, como comento aquí, más elaborada, no probada en pacientes de raza latina. Eso es algo muy importante. La verdad es que es la que menos me gusta, se me hace muy compleja. Algunos grupos consideran que sí es demasiado laboriosa tenerla en mente, ¿no? Y vean, conozcan esta clasificación. Tenemos una categoría óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2, grado 3 y sistólica aislada. La categoría óptima te menciona, igual que la categoría previa, que la presión arterial óptima que un paciente debe tener, una persona debe tener, es menor a 120/80. Lo normal para los europeos es que los pacientes tengan de sistólica 120 a 129 y diastólica de 80 a 84. Normal alta es de 130 a 139 sistólica y o 85 a 89 diastólica. Ahora, ¿cómo clasificamos un paciente con hipertensión arterial dentro de la clasificación europea? Grado 1 sería 140 a 149 sistólica y 90 a 99 de diastólica. Vean cómo aquí, por ejemplo, ya lo que es grado 1 para los europeos sería grado 2 para los estadounidenses del Colegio Americano de Cardiología. En el grado 2 tenemos una presión sistólica de 160 a 179 y o 100 a 109 minutos de mercurio.
Grado 3, mayor o igual a 180 y o mayor o igual a 110, que realmente aquí se están clasificando las crisis hipertensivas. De hecho, este es el punto de corte que utilizamos para las crisis hipertensivas, mayor o igual a 180 de sistólica y mayor o igual a 110 de diastólica. Y tenemos este apartado que es la hipertensión sistólica aislada, muchos de ustedes ya la han escuchado, que es mayor o igual a 140 y menor a 90 minutos de mercurio. Ahora, tenemos esta nueva clasificación. Esta clasificación fue publicada en la revista Hypertension en 2020 por la Sociedad Internacional de Hipertensión. Esta es como un poquito más como intermedia, o sea, como que quisieron ser laxos, pero no tanto, con los niveles o puntos de corte de presión arterial. Es un rango intermedio, como les comento, entre las otras dos clasificaciones, pero es un modelo sencillo de clasificación. A muchas personas les gustó esta nueva clasificación de hipertensión arterial. Tenemos una categoría normal, la cual se considera con una sistólica menor a 130 y una diastólica menor a 85. Una normal alta, que va de 130 a la sistólica a 139 y diastólica de 80 a 89. Ahora bien, para clasificar a un paciente como hipertenso con esta clasificación, tenemos que el grado 1 es de 140 a 159 y o 90 a 99, y el grado 2 mayor o igual a 160 y o mayor o igual a 100. Es un poquito más conservadora porque son valores muy similares a los que se han venido manejando a lo largo de los años. No ha dado tanto de declarar, menos no hasta el momento. Sin embargo, me gusta mucho por la manera en la cual abordan la hipertensión en estas guías de práctica clínica, debido a que lo estratifican el riesgo de una manera muy sencilla, muy fácil de hacer. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los lineamientos. Los lineamientos para la toma de la presión arterial son los siguientes. Tenemos condiciones, la posición del paciente, el dispositivo que vamos a utilizar, brazalete, el protocolo que vamos a utilizar y la interpretación. Esto se los muestro porque me gusta más el de las guías del 2020 publicadas en Hypertension de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Se me hacen muy sencillas, muy fáciles de hacer, muy digerible. Cualquiera puede aprenderlas. Y vean por qué. Condiciones, lineamientos son a una habitación tranquila, temperatura agradable. Antes de la medición, el paciente debe evitar fumar, ingerir cafeína, haber realizado actividad física durante los 30 minutos previos a la toma de muestra de presión arterial. La vejiga debe estar vacía por aquello que quieran ir al baño y estar sentado de 3 a 5 minutos. No hablar, y eso es algo muy importante, porque ¿cuántos de nosotros los médicos pues, le sacamos plática al paciente o a la enfermera antes de la toma de presión, durante la toma de presión y después de la medición? Entonces debe ser siempre un ambiente tranquilo, como se dan cuenta, un ambiente controlado. Hay que generar un microambiente para una adecuada toma de la presión arterial. Ese es el mensaje que yo les quisiera dar. Posición. El paciente debe estar sentado. El brazo debe estar descansando sobre una mesa a nivel del corazón. Eso ya lo saben ustedes. La espalda debe estar recargada totalmente en el respaldo de una silla y las plantas de los pies deben estar en el suelo. Es decir, tu paciente debe estar derechito. ¿Ok? Ahora, dispositivo. Puedes utilizar un dispositivo electrónico validado. Quien guste, aquí les pongo el link de la página que nos proporciona la Sociedad Internacional de Hipertensión para ver qué dispositivos electrónicos se encuentran validados. Para encontrar muchas sorpresas. Ahora, dispositivo auscultatorio calibrado, que es el esfingomanómetro, el manguito, todo lo que nosotros ya conocemos, que vamos a auscultarlo de manera directa. Brazalete, hay que mantener un tamaño adecuado a la circunferencia del brazo del individuo. Los dispositivos manuales auscultatorios, que son los brazaletes que todos conocemos, tienen una parte inflable, la cual debe cubrir del 75 al 100% de la circunferencia del brazo. La verdad es que el brazalete ya trae la medida, por lo tanto, no hay pierde. Se debe poner en el tercio medio, justo en el medio de la distancia del brazo que vas a medir, y debes de realizar la medición en la fosa antecubital en su porción anterior. El protocolo que vamos a utilizar o que nos proponen en estas guías de práctica clínica es que en cada visita que llegue a tu paciente debes de tomarle
3 mediciones con 1 minuto de separación entre ellas. Hay que calcular el promedio de las últimas 2 mediciones. Si la presión arterial de la primera lectura es menor de 130/85, no vas a necesitar más mediciones. Ojo, esto es según los lineamientos de las guías del 2020. Y hay que poner atención en este punto de corte, porque si tú utilizas las guías o la clasificación del 2017-18 del American College of Cardiology, tal vez este punto de corte que nos están dando sería menor, a lo mejor de 120/80, ¿me explico? Porque ya tendrías una hipertensión arterial elevada. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar nuestros resultados? La presión arterial de 2 a 3 visitas mayor o igual a 140 milímetros de mercurio va a indicar hipertensión. Esto obviamente dependiendo de del punto de corte que estés utilizando en base a las guías que se te acomoden más a tu paciente. Por ejemplo, yo me iría con un paciente que a lo mejor tuviera más factores de riesgo, etcétera. Yo me iría un poquito más estricto con los puntos de corte de presión arterial, a lo mejor con un paciente que tuviera más edad, que a lo mejor tuviera más comorbilidad en cuestión por la edad. Yo me iría con un poco más tranquilo, a lo mejor utilizaría estos lineamientos en vez de los lineamientos del 2017 del Colegio Americano de Cardiología, porque sabemos que si tratamos a los pacientes, por ejemplo, ancianos, de una manera más intensa, ellos pueden sufrir complicaciones como lesión renal aguda, que aumenta la mortalidad de los pacientes. Cuidado con eso, lo vamos a hablar más adelante. Y lipotimia, síndrome de caídas, hablando un poquito de geriatría. Y es lo padre, porque esto básicamente es pura medicina interna. Y a eso es lo que nosotros realmente nos dedicamos, a tratar esta clase de patologías de una manera oportuna. Bueno, me gustó mucho esta imagen, porque nos dice exactamente cómo tu paciente debe estar colocado, cómo debe ser, ahora sí como que la fotografía, ¿no? De cómo es la adecuada toma de la presión arterial. Vean cómo aquí, la espalda debe estar totalmente, pues ahora sí, adosada hacia el respaldo de la silla. Los pies deben estar totalmente colocados en el suelo. El brazo al nivel del corazón. Vean cómo está en la parte media de todo el brazo. Aquí se pone el brazalete. Este es uno de los dispositivos validados o puedes utilizar el manual auscultatorio, que es el que todos conocemos. No hablar antes, durante y después de las mediciones. Debes usar el brazalete adecuado, ¿sí? El cuarto debe estar callado o en silencio. Debes tener una temperatura agradable, no hay que fumar, no tomar cafeína. El ejercicio durante los 30 minutos previos a la toma de presión. La vejiga debe estar vacía. Relaja a tu paciente de 3 a 5 minutos. Toma 3 medidas en intervalos de 1 minuto y usa el promedio de las últimas 2 mediciones. Yo les recomiendo que utilicen la medición de la presión del brazo derecho, del brazo izquierdo, la que sea más alta en base a estos criterios, que son 3 medidas en intervalos de 1 minuto. La que salga más alta, esa es la presión arterial que debes de tomar. Obviamente, si tienes una variabilidad importante en la presión arterial, debes de sospechar alguna otra alteración, como coartación aórtica, alteraciones de la aorta, etcétera, ¿no? Que no va a ser el motivo de la plática. Ahora bien, hablemos un poco acerca de cada cuánto tenemos que estar siguiendo a nuestros pacientes en base a las escalas de presión arterial. Esto me gustó mucho. Se publicó en el European Heart Journal, también de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, y se me hace muy sencilla la manera en la que ellos nos proponen el seguimiento de nuestros pacientes. Ojo, esto es de mucho valor para ustedes porque ustedes son los próximos médicos generales a egresar y ustedes son los que deben de manejar esto a la perfección. De hecho, yo diría en manera muy particular de ver las cosas que ustedes deberían ser los expertos en estos temas, tanto diabetes como presión arterial, porque al final de cuentas ustedes son los que van a generar el impacto verdadero. Nosotros los especialistas vemos ya las complicaciones, ya la lesión a daño órgano blanco, etcétera, ¿no? Bueno, entonces,
Presión arterial óptima, si tiene una menor a 120/80 para los europeos, recordemos que es una clasificación diferente, repite la medición de toma de presión arterial al menos cada 5 años. Ahora, en estos 5 años, pues no le pierdas el seguimiento a tu paciente. A lo mejor se aumenta de peso, se aumentan las comorbilidades, valdría la pena hacerlo más cerca. Si tienes un paciente con una presión arterial normal, es decir, de 120, bueno, ellos te sugieren repetir la presión arterial al menos cada 3 años. La presión arterial normal alta de 130, 139, 85, 89, debes de considerar hipertensión arterial enmascarada. Esto es, como ya es una presión arterial normal, pero alta, probablemente el paciente sí tenga hipertensión arterial, pero te tocó que saliera un poco más baja del punto de corte que consideramos para hipertensión arterial. Aquí te dicen, bueno, puedes utilizar dos maneras de abordar al paciente, tanto repetir la medición de presión arterial al menos cada año, vean cómo de 5 se brinca a 3, de 3 a cada año, o puedes realizar esta estrategia, la cual considero que es muy, muy interesante. No la vamos a tocar mucho realmente. Me gustaría que ustedes la buscaran, que la leyeran, que es la toma de presión arterial en su domicilio. Cómo maneja puntos de corte diferente, cómo puede ser por un medio electrónico, bueno, un dispositivo electrónico, puede ser por un método auscultatorio normal, para ver a lo mejor que la presión arterial es una verdadera hipertensión arterial. Ahora, si el paciente ya te cumplió criterio, al menos para grado 1, hipertensión mayor o igual a 140/90, entonces puedes utilizar cualquiera de los dos para confirmar el diagnóstico. Puedes repetir la visita a tu consultorio para volver a tomar la presión arterial, o puedes utilizar la estrategia de que se tome la presión arterial en su domicilio para poder, volver a salir con un punto de corte de hipertensión arterial, pero en su domicilio, y esto te confirma el diagnóstico. Realmente cada cuántos, algunos expertos dicen 3 meses que la vuelvas a tomar, otros expertos dicen 1 mes. La verdad es que yo les recomendaría que fuera al menos del primer mes a 3 meses. Ahora bien, cálculo del riesgo cardiovascular. Necesito que aquí pongan muchísima atención de esta parte. ¿Por qué? Porque aquí se centra lo que ustedes van a hacer aparte de la toma de presión arterial. Esto es bien importante y esto es lo que más fallamos. Muy bien, quería preguntarles, ¿se escucha bien? Y sí, se escucha bastante bien, doctor, y también nos comenta nuestro público de YouTube que también se escucha bien por ahí. Muy bien, saludos a todos los que nos están viendo. Pues estamos hablando de hipertensión, bueno, obvio, ¿no? Entonces, pues continuamos con la plática. Nada más voy a cerrar esto. Muy bien. Ahora, perfecto. Vamos a hablar ahora del cálculo de riesgo, y cada guía te maneja una propuesta diferente de cómo abordar el riesgo de tu paciente, y eso es lo que se me hace bien interesante. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más acomoda? Decidan ustedes. Yo solamente les voy a presentar la información que hay, no porque la guía, y eso es un error muy importante que cometemos en medicina, sobre todo en etapas tempranas, que no porque una guía sea más nueva, quiera decir que sea mejor que la otra. Es decir, no porque estas guías hayan salido en el 2020, van a ser mejor que la de 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología o de las del 2017-2018 del Colegio Americano de Cardiología. Hay que tener una visión crítica de las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos proponen las guías del 2017 del Colegio Americano de Cardiología? A mí me gusta mucho. De hecho, este es un screenshot de mi celular. Esto lo cargo conmigo todos los días. Es una calculadora de riesgo cardiovascular del Colegio Americano de Cardiología, que pueden ver. Es la ASCVD Risk Estimator Plus, la cual es sencilla, es intuitiva, sugiere cambios en riesgo cardiovascular en base al tratamiento. Eso es bien interesante. O sea, tú le pones el riesgo cardiovascular que tiene el paciente y te da las sugerencias en base de qué intervención hace, qué intervención realizas y qué impacto vas a tener en la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular en tu paciente. ¿Cuál es el problema?
no incluye población latina. A ver, espérenme tantito, nada más voy a poner esto en silencio. Una disculpa. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las características demográficas y los parámetros de laboratorio de los pacientes con hipertensión arterial o los pacientes que vamos a estar valorando. Eso se me hace muy interesante. Esto lo aborda muy bien la Sociedad Europea de Cardiología en sus guías del 2018. Es un abordaje novedoso, sobre todo de la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes sabían que la frecuencia cardíaca refleja la salud general en nuestros pacientes? Esto, y es esta parte, miren. Frecuencia cardíaca, valores en reposo mayor de 80 latidos por minuto, ya se considera como una característica demográfica compatible con el aumento del riesgo cardiovascular. Y hay muchos, pero muchos artículos que nos hablan de esto, la frecuencia cardíaca en reposo, como un parámetro de salud en general y para factores de riesgo cardiovascular y muerte por cualquier causa. O sea, es decir, los pacientes que tengan una frecuencia cardíaca en reposo mucho mayor que mayor a 80, que es el punto de corte que se ha utilizado, tienen más probabilidad de morir los siguientes años, hasta 10, 15, 20 años, que los pacientes que no lo tengan. Esto es un tema muy interesante que se ha explorado mucho, sobre todo en el journal de JAMA, JAMA Cardiology. Ahí pueden encontrar muchos trabajos, está muy interesante. Y también lo novedoso de esto es que incluyeron factores psicosociales. Ahora vean, son cosas que ya conocemos: el sexo en hombres más que mujeres, edad, el tabaquismo, el colesterol total, HDL. Yo me iría mucho también por el LDL. Aquí es nada más les estoy compartiendo lo que ellos ponen en su tabla. El ácido úrico, que tengan diabetes, sobrepeso, obesidad, historia de enfermedad cardiovascular prematura. Esto es en familiares, hombres menores a 55 años y mujeres menores a 65 años. Hipertensión temprana familiar, ojo con hipertensión arterial secundaria, sobre todo con hiperaldosteronismo primario. Síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, eso es algo muy importante que deben de abarcar. Podríamos tener todo un simposio de hipertensión arterial acerca de todas las variables que podemos evaluar en esta enfermedad, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo, ¿no? Menopausia temprana, sedentarismo, factores psicosociales y económicos. Está muy interesante cómo también ellos hacen mucho énfasis en el aspecto sociocultural de nuestros pacientes. Quienes tienen un aspecto sociocultural más bajo tienen por definición mayor riesgo cardiovascular. Eso es algo muy interesante. Y esto novedoso, la frecuencia cardíaca, valores en reposo mayor a 80 milímetros de mercurio. Ahora bien, vamos a seguir hablando de qué es lo que nos proponen las guías europeas del 2018. Ellos lo que hacen, nos dicen, bueno, un daño a órgano blanco asintomático, eso es lo que nos comentan, que son alteraciones subclínicas, las cuales son objeto de tamizaje en pacientes de riesgo y permiten realizar una intervención temprana. Eso es lo que ustedes deben de saber. El primer paso es este. El primer paso, según los europeos, es ver esta tabla y ver en dónde encaja tu paciente. Segundo paso es buscar de manera intencionada el daño a órgano blanco, asintomático. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que la hipertensión arterial genera daño a órgano blanco de manera asintomática en nuestros pacientes, y a partir de aquí ya podemos realizar intervenciones para tener un desenlace favorable para nuestros pacientes. Ahora, rigidez arterial, daño asintomático, como les comento. Lo primero que vamos a tener que es a nivel arterial. Rigidez arterial, una presión de pulso mayor a 60 en adultos. No vamos a ahondar en cada una de ellas, es para que ustedes las conozcan todo lo que hay. Velocidad de onda de pulso carótido femoral mayor a 10 metros por segundo. Hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. Por ejemplo, un índice, ellos comentan el índice de Sokolov-Lyon mayor a 35 minutos. ABL mayor a 11 milímetros. Yo creo que esto ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Esto yo creo que da por entendido que todos los pacientes, una disculpa, pero está abierta la ventana, entonces hace un poco de frío. Que todos los pacientes que vas a valorar con hipertensión arterial hay que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. A nadie se le niega un electro, ¿ok?
hipertrofia ventricular izquierda en el ecocardiograma. Eso ya es un poquito más dirigido, más intencional. Eso es algo que ustedes también deben de hacer. La microalbuminuria, una relación 30-300 miligramos en 24 horas, una relación albúmina-catequina elevada, 30-300 miligramos hora en orina matutina única. Es decir, antes se tenía la percepción de que para poder ver la albuminuria de los pacientes, sea microalbuminuria, macroalbuminuria, etcétera, etcétera, debías de hacer una recolección de orina de 24 horas. Eso ya sabemos desde hace mucho tiempo que esto no es cierto. Al contrario, lo que vamos a poder hacer desde nuestro consultorio es, ellos le dicen en inglés spot urine. El spot urine lo que nos habla es de que si es la primera micción del día, o sea, en la mañanita, con el paciente, etcétera, con esa es más que suficiente para que el paciente pueda, que podamos ver, hacer una cuantificación real. Y eso lo podemos hacer con una tira reactiva del examen general de orina. Bueno, como les comentaba, podemos estar observando microalbuminuria desde 30 hasta macroalbuminuria mayor a 300. Entonces, con esto es más que suficiente y es un factor de riesgo muy importante, sobre todo para cardiopatía isquémica, porque nos puede traducir una aterosclerosis acelerada. Y los pacientes que tienen esta característica de presentar microalbuminuria o macroalbuminuria, tienen mayor tasa de cardiopatía isquémica. Ahora, también tenemos enfermedad renal crónica moderada con una tasa de filtración glomerular mayor a 30 a 59 o una severa menor a 30. Es bien, pero bien importante que tengamos en consideración qué calculadora debemos utilizar. Actualmente la CKD-EPI, que es la que utilizamos, también está buena la de MDRD de 5 variables. Sin embargo, deben de conocer que la CKD-EPI, EPI por epidemiología, es la que tiene mayor robustez epidemiológica. Por lo tanto, yo les recomiendo que utilicen esa calculadora. El índice tobillo-brazo menor a 0.9, eso es bien importante porque esto nos ayuda a detectar enfermedad arterial periférica. Y la retinopatía avanzada, que son hemorragias o exudados, papiledema. Hay que aprender en la facultad a explorar a fondo. ¿No? A lo mejor nuestros maestros nos dicen en muchas ocasiones esto, nos dicen que tienen que aprender a ver fondo de ojo, y tú dices, no, pues para eso está el oftalmo, para eso está la lámpara de hendidura. La verdad es que debes aprender a verlo y vean todo lo que ustedes pueden hacer en una primera consulta, ¿de acuerdo? Pueden estar buscando cardiograma, pueden buscar microalbuminuria, pueden buscar la tasa de filtración glomerular, pueden buscar el índice tobillo-brazo menor a 0.9 y también pueden buscar retinopatía avanzada. Ok. Espérenme tantito. Listo. Una disculpa. Problemas técnicos, ¿no? Bueno, ahora me encanta esa aplicación. Es la aplicación de la European Society of Cardiology para calcular el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Es muy completa. Calculadoras como SMART, Advanced, SCORE y ASCVD. Incluye riesgo para adultos mayores, 70 años. El gran problema es que no incluye pacientes de raza latina. Pero es importante que ustedes la conozcan. Ahora bien, este modelo que nos presenta también las guías de 2018 de los europeos nos sugiere una estratificación de riesgo en base al estadio 1, 2 y 3. Recuerden que ellos manejan esta clase de estadios y te dice también aquí tenemos esta columna otros factores de riesgo, daño a órgano blanco o enfermedades ya establecidas. Entonces, la estratificación de riesgo es la clave en hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Y obviamente tener una buena medición. Si tienes
Si tienes, no tienes otro factor de riesgo, uno o dos factores de riesgo, mayor o igual a 3 factores de riesgo. En estadio 2 ya daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica, diabetes, sin daño a órgano blanco por parte de la diabetes, o en este caso ya una enfermedad cardiovascular establecida, una enfermedad renal crónica grado mayor o igual a 4, o diabetes ya, pero con órgano blanco, daño a órgano blanco. Entonces, aquí solamente lo que nos están diciendo los estadios, ¿no? De la hipertensión arterial. Y aquí están diciendo, bueno, si tienes factores de riesgo únicamente, sí, lo vas a estar estadificando en base a los niveles de presión arterial y tenemos bajo riesgo, moderado a alto riesgo y alto riesgo. Si caen aquí, tu paciente en base a riesgo tiene una hipertensión arterial no complicada, ¿de acuerdo? Pero si caemos aquí y vean esto, vean la importancia de dar daño a órgano. El simple hecho de que tu paciente tenga daño blanco, dices un zócalo sugestivo, pues ya alteraciones de la retina, alteraciones a nivel de proteinuria, ya pasa a estadio 2 con enfermedad establecida asintomática. Y vean el riesgo cómo se dispara. Con el simple hecho de que tenga normal alta, ya tenemos moderado a alto riesgo, grado 1 ni se diga, pero vean ya el grado 3 de alto a muy alto riesgo. Ahora bien, en el estadio 3 hay una enfermedad establecida, obviamente lo peor de lo peor, todo es muy alto riesgo, incluso con enfermedad alta. Ahora vean esto, pacientes con diabetes con daño a órgano blanco, a pesar de que tengan una presión arterial normal alta, ellos ya son de muy alto riesgo. Por lo tanto, en ellos les recomiendo hacer una estrategia agresiva. Yo, en lo personal, soy agresivo con los tratamientos en cuestión de diabetes, hipertensión, dislipidemias, etc. Ahora bien, esta está muy interesante porque esta es de las guías del 2020. Esta me gustó mucho. Vean por qué. Ahora te dice, otros factores de riesgo o daño a órgano blanco, DOF, así lo abrevio. Si otro factor de riesgo, 1 a 2 factores de riesgo, mayor o igual a 3 factores de riesgo, daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica, un CADIGO 3, ya no se usa CADOQI, cuidado, es CADIGO, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular o enfermedad cardiovascular establecida. Ahora, si tienes una presión en base a las guías del 2020, normal alta, con una sistólica de 130 a 139 y diastólica de 85 a 89, vean cómo el riesgo es bajo, ¿sí? Si tienes 1 o 2 factores de riesgo, ya empieza a aumentar cuando tienes mayor o igual a 3 factores de riesgo, pero vean de nuevo, si tienes un paciente que tiene daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica CADIGO 3 o simplemente tiene diabetes, el paciente ya se considera como un paciente de alto riesgo. Por lo tanto, ustedes como médicos generales deben de realizar una intervención adecuada en esos pacientes, sobre todo, ojo con los pacientes con diabetes. ¿De acuerdo? Y esto pues ya se va entendiendo, ¿no? Ahora sí. Bueno, doctor, me ha dicho cómo certificar, cómo así, pero ¿cómo puedo generar yo un impacto una vez que ya sé a qué paciente debo tratar, a qué paciente me debo esperar? ¿Cómo le hago? Bueno, este es un poquito más misceláneo. Este es el verdadero arte. Ya una vez que realizaste la estratificación de riesgo, ahora sí tienes que intervenir. ¿Cómo vas a intervenir con tu paciente? Existen estados de esperas que ya conocemos muy bien, que es el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el más importante? Estilo de vida, definitivamente. Bien, estas son la evidencia que se tiene hasta ahora. Esto sí lo tomé de las guías de hipertensión del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión debido a que se ha acumulado más información, más publicaciones. De hecho, revísenlas. Cuando revisen unas guías, vean los artículos de las guías, vean las referencias que ponen. ¿De acuerdo? Lo primero es la reducción de sal. Sí, y no tiene mucha evidencia realmente la reducción de sal en cuestión de mortalidad, pero sí en control de presión arterial, por lo tanto se considera que la reducción de sal tiene un impacto positivo, pero es muy importante. Ustedes me preguntarían, pues, ¿cuánto le digo al paciente? Lo menos que puede utilizar sal en su dieta, ¿de acuerdo? Bebidas saludables, consumo moderado de té verde, té negro y café. Eso es lo que recomiendan ellos. Sin embargo,
cuidado con el té verde, no va a ser que el paciente sea sensible a hepático y tenemos un problema ahí luego de elevación de transaminasas que nadie quiere tener. Reducción de peso, en índice de masa corporal podemos utilizarlo para guiarnos, yo creo que ya lo conocen bien, pero también está este parámetro muy interesante, relación talla-cintura menor a 0.5. ¿Cuántas veces nos hemos sacado la relación talla-cintura? Yo la verdad nunca lo he hecho, pero creo que sería bueno comenzar a implementarlo. Actividad física, ejercicio aeróbico de moderada intensidad, 30 minutos de 5 a 7 días a la semana, y vean eso, bien interesante. Yo creo que varios de ustedes, bueno, varios de nosotros conocemos el HIIT, que es el High Interval Intensity Training, que son pues básicamente ¿cómo se llama? El CrossFit, todo eso, pero pueden encontrar videos de YouTube muy buenos de esta modalidad. De hecho, respecto a actividad física, es la que más se está estudiando actualmente porque parece que tiene un beneficio extraordinario en salud cardiovascular. Por lo tanto, yo les recomendaría, si tu paciente, tú estás seguro, le hiciste tú una evaluación cardiovascular adecuada y es de bajo riesgo para presentar a lo mejor una complicación, etcétera, podrías recomendar HIIT. Obviamente, si es un paciente ya mayor, etcétera, pues no te vayas por ahí, porque acuérdate que también las articulaciones pagarían el precio, ¿no? Entonces, la dieta saludable, aquí recomiendan DASH, pero hay otras dietas que ya se han comprobado que tienen un impacto muy, pero muy importante en la salud cardiovascular. Dieta DASH es buenísima, no la vamos a abordar así, decir cada cual, pero también tenemos la dieta mediterránea que ya está totalmente comprobada y recomendada. Y ahora los que están ganando mucho, pero mucho auge, son las dietas veganas. La dieta basada en plantas, de hecho tengo una conocida ahí en Mexicali, donde yo soy, que también promueve mucho esto y es muy importante conocer esta nueva opción que tenemos para nuestros pacientes. Yo, por ejemplo, yo recomendaría la dieta basada en plantas, obviamente acompañado de un nutriólogo, siempre todo esto, en pacientes que sean de muy alto riesgo. Y la verdad es que los cambios son impresionantes. El consumo moderado de alcohol, hombres 2 bebidas, mujeres 1.5 bebidas. ¿Verdad? La verdad es que la recomendación es que tomen lo menos que pueden, porque luego los pacientes tienen alteraciones ahí psicológicas por su presión, etcétera, ansiedad, les da, no solamente por el alcohol, sino por todo el contexto, el constructo de modificaciones en el estilo de vida, y pues sí puede generar una carga para nuestro paciente. Esto sí, esto es algo impresionante en cuestión del impacto que tiene en la enfermedad cardiovascular de manera negativa. Paciente que fuma, paciente que tiene casi seguro enfermedad cardiovascular. Entonces, siempre que puedan, suspender el tabaquismo. ¿Es sencillo? No es sencillo. Yo les recomendaría que buscaran sobre todo el apoyo con neumología. Los neumólogos tienen entrenamiento en clínicas para dejar de fumar, básicamente. Por ejemplo, aquí en INER hay una clínica para dejar de fumar, porque sí es algo muy importante y también muy complicado de lograr en ciertos pacientes. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que tiene cada modificación del estilo de vida en términos de milímetros de mercurio presión arterial? Vean cómo la reducción de peso, aquí nos dicen la dosis, está muy interesante que lo manejan como una dosis, y nos mencionan, la mejor meta es el pedal, pero tienes que buscar que el paciente reduzca 1 kilogramo de peso en cualquiera de los adultos que estén obesos. Por cada kilo que el paciente baje, debes de esperar que baje 1 milímetro de mercurio su presión arterial. Ahora, ¿cuál es el impacto aproximado en la presión arterial sistólica? En pacientes hipertensos, baje 5 milímetros de mercurio, y en normotensos 2 a 3 milímetros de mercurio. Una dieta saludable, ellos aquí comentan la dieta DASH, y es una dieta que es rica en frutas, vegetales, grano entero, básicamente con lácteos con bajo contenido de grasa y con contenido reducido de grasas saturadas y totales. Vean aquí el impacto de la dieta DASH en pacientes con hipertensión, menos 11 milímetros de mercurio, en normotensos, menos 3 milímetros de mercurio. Es bien interesante como en pacientes normotensos también tenemos un impacto positivo.
Ahora, reducción de la dieta de la ingesta de sodio. Aquí te dicen la meta óptima es menos de 1500 miligramos al día, pero mínimo pues busca 1000 miligramos. ¿Cómo lo vas a medir? Híjole, bien difícil, lo he hablado con muchas conocidas nutriólogas y la verdad a la conclusión que hemos llegado es lo menos que consuman de sal. Vean cómo el impacto es de 5 a 6 minutos de mercurio en hipertensos y 2 a 3 minutos de mercurio en no hipertensos. Ahora, también es muy importante aumentar la ingesta de potasio. Tiene un impacto de 4 a 5 minutos de mercurio en hipertensos y menos 2 minutos de mercurio en no hipertensos. Actividad física, estoy seguro que esto les interesaba mucho. Vean la actividad física aeróbica, cómo baja de 5 a 8 minutos de mercurio, actividad dinámica de resistencia y resistencia isométrica. Eso no lo vamos a estar profundizando, pero vean el impacto que tiene y el impacto que tiene también el dejar de tomar alcohol o bueno, tener una ingesta moderada de alcohol. Entonces, como ven, la que tiene más impacto siempre va a ser la dieta, ¿sí? Ahí te tienes que enfocar mucho y actividad física también, sobre todo aeróbica, que es la más estudiada, ¿ok? Obviamente debes de buscar todas, el constructo. Ahora vean esto. ¿Cuáles son las recomendaciones de tratamiento en base a los puntos de corte? Esto lo saqué de las guías del 2018 del Colegio Americano de Cardiología, 2017-2018, las que fueron muy sonadas en su momento. Y esto, todo el tratamiento lo hace decidir en base al cálculo de riesgo cardiovascular. Entonces tenemos los puntos de corte que ellos dicen: presión arterial normal, menos de 120/80, elevada, 120/129, menos 80, estadio 1, 130/139, 80/89 y estadio 2, mayor o igual a 140/90. Ahora, si tienes una presión arterial normal en base a estos puntos de corte, que es el que yo utilizo en lo personal, promueve estilos de vida óptimos y vuélvelo a valorar en un año. Vean, la clase de recomendación es un poco más pequeña, el amarillo es una clase de recomendación intermedia, por así decirlo, no voy a ahondar tampoco mucho, pero y el verde es que tiene muy buen nivel de recomendación, o sea que tiene mucha robustez en cuestión de evidencia. Ahora, en presión arterial elevada, vean cómo ya te sugieren considerar terapia no farmacológica, que es como ya lo comentamos, es clase 1, o sea, es la mayor evidencia que hay. Y vuelve a valorar al paciente en 3 a 6 meses, ¿ok? Eso es para elevada. Si tienes estadio 1, te dice, bueno, calcúlale el riesgo cardiovascular y si tiene mayor o igual a 10%, ¿sí? Si lo tiene, eso es en base a la calculadora clínica que ellos usan, que es el ASCVD Risk. El problema del ASCVD Risk es que no incluyó población latina, por lo tanto probablemente no sea muy útil para nosotros, pero puedes utilizarla. Yo en lo personal lo utilizo. Si sí lo tiene en más del 10% de riesgo, entonces inicia tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico para bajar la presión arterial, si tiene este riesgo. Si no lo tiene, solamente dale tratamiento no farmacológico, o sea, estilo de vida, y vuélvelo a valorar en 3 a 6 meses. Ahora vámonos por el lado del tratamiento farmacológico. Si tú le inicias tratamiento farmacológico, vuélvelo a valorar en un mes, ¿ok? Y por estadio 2, básicamente, ni siquiera necesitas calcularle el riesgo de enfermedad cardiovascular porque ya el riesgo es muy alto y debes iniciarle tratamiento farmacológico. Aquí nada más te ponen una leyenda que puedes o no decidirlo en casos selectos, pero la recomendación generalmente es que sí lo inicies. Ahora bien, vuélvelos a valorar una vez que iniciaste el tratamiento con fármacos, valóralos en un mes para ver la respuesta al tratamiento. Ahora bien, valora. Debes de considerar siempre que el paciente, siempre tienes más bien, aquí debes de tener siempre en mente optimizar la adherencia al tratamiento. Me acaba de pasar con un paciente hace poco que pues no tomaba el tratamiento y pues se le fue la presión hasta los cielos. Entonces, debes también de encargarte de esta área, que el paciente se tome el medicamento, que se adhiera al tratamiento y siempre tener en mente que puede llegar el momento que debas de intensificar la terapia farmacológica. Ahora, si encontraste o
llegaste al valor de arterial que buscas, sí, pues simplemente lo vuelves a valorar en 3 a 6 meses, ¿no? Pues minimizar la adherencia y intensificar la terapia farmacológica. En este cuadro, ¿tienen alguna duda? Me parece que no, doctor. De parte de los asistentes por YouTube, ¿Ok? no hay dudas de este cuadro. Aún así habilitaremos pues unos minutitos o le solicitamos unos minutitos al final para contestar algunas preguntas del público. Muy bien, perfecto. Ahora bien, veamos qué es lo que nos dicen los europeos. En el 2018 dicen que, bueno, si tienes presión arterial normal alta, debes de sugerir cambios en el estilo de vida y ya considerar tratamiento farmacológico en pacientes de muy alto riesgo con enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad arterial coronaria. En grado 1, también siempre vamos a estar recomendando, vean aquí, grado 1, 2 y 3, las modificaciones del estilo de vida. Pero en el grado 1 ya te recomiendan tratamiento farmacológico inmediato en pacientes de alto o muy alto riesgo, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal o daño a órgano blanco, sobre todo el asintomático. El tratamiento en pacientes de bajo a moderado riesgo, puedes iniciarlo después de 3 meses de una intervención en el estilo de vida si la presión no bajó. ¿Ok? Eso es bien importante. En el grado 1 les puedes dar chance a los pacientes que tengan riesgo moderado y bajo, que no tengan enfermedad cardiovascular, que no tengan enfermedad renal, que no tengan daño a órgano blanco, después dar chance de puro tratamiento del estilo de vida, pero revalorarlos en 3 a 6 meses y ver si no se lograron las metas de presión arterial que ellos proponen. Pero en pacientes de alto o muy alto riesgo, como les puse en la tabla, a esos sí les tienes que empezar. Si te vas a hipertensión grado 2, a esos también les tienes que empezar en todos los pacientes. Ahí te vas a olvidar de si riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, muy alto. No, simplemente inicias tratamiento. Pero obviamente vean las cifras de presión arterial, 160, 179, si era 109, pues sí, ni modo que no lo empieces. ¿Cada cuánto lo vas a revalorar? En 3 meses. En 3 meses tú esperas que el paciente logre la presión arterial adecuada. Grado 3, obviamente mayor o igual a 180 sobre 110. Ellos te dicen que le empieces este tratamiento y otra vez lo vuelves a valorar en 3 meses. La verdad es que aquí es una crisis hipertensiva. Entonces es muy importante que lo veamos como tal. Y estas son las últimas guías del 2020 de la Sociedad Internacional de Cardiología, de hipertensión, perdón, y te dicen, bueno, ya lo diagnosticaste como hipertenso. Primero, siempre busca el estilo de vida. ¿Y esto por qué? Porque el estilo de vida, pues vean todo lo que le baja la presión arterial a un paciente, o sea, eso es fundamental. Si tu paciente tiene hipertensión estadio 1, grado 1, es decir, 140, 159, 90, 99, aquí te ponen, y eso se me hizo muy interesante, recomendación esencial, lo esencial que debes de hacer y lo óptimo, que es lo mejor que puedes hacer. Debes iniciarle ya de entrada tratamiento farmacológico en pacientes de alto riesgo o aquellos que tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes o daño a órgano blanco asintomático. ¿Ok? Es muy importante. O sea, si tu paciente ya tiene hipertrofia, si tiene microalbuminuria y son pacientes de alto riesgo, ya empieza el tratamiento farmacológico. Por lo tanto, ustedes deben iniciar el tratamiento farmacológico en su consultorio. Ahora, bueno, lo que dice, lo esencial que debemos de saber es que el paciente, y eso me gustó mucho, porque eso aplica mucho para nosotros, sobre todo aquí en México, y el paciente tiene acceso al medicamento o tiene problemas para acceder al medicamento. Si sí los tiene, en aquellos que tengan más bajo riesgo, viene más agresivo con la modificación del estilo de vida y haz la intervención por 3 a 6 meses. Vuelve a valorarlo y si la presión arterial no se ha controlado y se puede y buscar siempre empezar tratamiento en aquellos que tengan una edad de 50 a 80 años. Entonces, aquí ellos implementan algo muy interesante, que es el aspecto sociocultural. Si el paciente puede o no accesar ese medicamento.
Ahora, si no hay ningún problema para acceder al medicamento, inicia el tratamiento también en pacientes de bajo a moderado riesgo que no tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabéticos o daño al órgano blanco, después a 3 a 6 meses de intervención del estilo de vida, si la persona no se ha controlado. Entonces, es lo que les quiero decir con esto. Quiero decir que pacientes que ustedes estratifiquen como muy alto riesgo o que tengan enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabéticos o daño a órgano blanco, yo les quiero mucha énfasis en eso. Busquen el daño a órgano blanco. Si tiene alguna de esas características, inicia tratamiento, ¿va? Si tiene problemas para el tratamiento, sí, que no puede accesar por situación socioeconómica, no sé, en aquellos que tengan menor riesgo, dale chance de tener 6 meses de modificación de estilo de vida. Si no funcionó, entonces, en los pacientes que tengan 50, 80 años, trata de iniciar al menos un fármaco. Ahora, si el paciente no tiene ningún problema para accesar al tratamiento, vete un poquito más estricto. Pégate con los pacientes que sean de bajo o moderado riesgo, que no tengan enfermedades previas y inicia tratamiento con modificación del estilo de vida. Si después de 3 a 6 meses no ha mejorado la presión arterial, pues inicia tratamiento farmacológico. Ahora bien, en grado 2 no hay ningún pierde, inicia tratamiento en todos los pacientes. Ahora bien, vamos a hablar del tratamiento farmacológico. No voy a hablar de cada una de las clases de antihipertensivos porque realmente eso es mucho más a cuestión personal de que los vayamos leyendo. Sí vamos a hablar un poco de las combinaciones que nos sugieren. Sin embargo, sí tenemos siempre que individualizar a nuestros pacientes. Aquí les pongo unas perlas. Tiazidas. En las tiazidas siempre hay que preferir la clortalidona sobre la hidroclorotiazida. Tiene un perfil de seguridad más aceptable. Tiene menos efectos adversos a nivel metabólico. Eso lo pueden encontrar en el libro de OPI de farmacología cardiovascular, uno de mis libros favoritos. Monitorizar hiponatremia e hipocalemia son de los factores adversos, de las reacciones adversas que tienen, la hiponatremia y la hipocalemia. Y cuidado en los pacientes que tienen gota porque pueden elevar el ácido úrico. La clortalidona tiene una dosis de 50 miligramos cada 24 horas. Yo creo que se la podemos dar sin ningún problema. Los IECAS y los AA2, sí, sabemos que los IECAS son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los BRA2, que son realmente el nombre correcto de los fármacos, es bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, no los ARA2, pues es porque no es realmente antagonista como tal, no, sino es un bloqueador de receptor de angiotensina 2, lo vas a encontrar como ARBs en inglés. Ahora, es muy importante que sepamos que no deben de usarse en combinación, ninguno de esos dos, o sea, no puedes dar un IECA y un ARA2, voy a usar este término para que lo comprenda más porque lo van a estar escuchando a lo largo de su vida, y tampoco inhibidores directos de renina, como es el alisquiren. Aumento de riesgo de hipercalemia, esto sí es cierto, y esto es muy importante, riesgo de lesión renal aguda en estenosis bilateral de la arteria renal y evitar en el embarazo porque son teratogénicos. Es muy importante que sepan cómo manejar estos medicamentos, porque los de primera línea siempre van a ser los IECAS o los ARA2, particularmente en lo personal los IECAS, que es el que primero que te recomiendan, y el ARA2 cuando ya el paciente tenga cierta intolerancia o haya hecho alguna reacción alérgica al IECA. Sobre todo la reacción adversa más frecuente es la tos. Conforme vas avanzando IECAS de nueva generación, va disminuyendo el porcentaje de tos que presentan los pacientes. Pero respecto a la lesión renal aguda, quiero hacer un énfasis. Los IECA como el captopril, el enalapril, lisinopril, ramipril, etcétera, perindopril, esos pueden generar una lesión renal aguda. Pero tú, ¿cómo puedes saber que esa lesión renal aguda es secundaria a los IECAS? Bueno, si en las primeras 2 a 3 semanas, porque hay diferentes bibliografías sobre eso, tu creatinina aumenta, tu creatinina basal aumenta de un 25 a 30%, después de haber iniciado el IECA, es muy probable que esa lesión renal aguda se deba al IECA. Ahí sí podrías considerar suspender el fármaco, ¿ok? Solamente en eso. Ahora vamos a hablar, y eso es igual para los ARA2, vamos a hablar de los calciantagonistas dihidropiridínicos como el nifedipino, amlodipino, etcétera, ¿no? Hay que evitar su uso en insuficiencia cardíaca de FI reducida. El único que está aprobado para insuficiencia cardíaca de FI reducida es el amlodipino. Es un muy buen fármaco.
y como reacción adversa generan edema a nivel tibial. Los antagonistas de receptores de mineralocorticoides es algo muy importante que ustedes conozcan. No utilicen espironolactona o eplerenona como fármaco antihipertensivo de primera línea. ¿Cuántas veces vemos? No, es que no jala la presión arterial, con este primer fármaco le voy a dar espiro. La espironolactona y la eplerenona tienen muy pobre potencia antihipertensiva, ¿ok? Por lo tanto, no les recomiendo, pues no es que les recomiende, es que no se recomienda de primera línea. ¿Para qué sirve? Sirve en casos de hipertensión arterial resistente, hipertensión arterial refractaria, hipertensión arterial secundaria, sobre todo en hiperaldosteronismo primario, que eso no lo vamos a tocar aquí. La definición de hipertensión arterial resistente es cuando tenemos no se puede controlar la presión arterial con al menos 3 fármacos, de los cuales uno debe de ser un IECA, un diurético. Puede ser darle un IECA calcioantagonista y el diurético tiacídico de tu elección. Yo recomiendo la clortalidona. A pesar de estos no has logrado controlar la presión arterial, puedes definir a ese paciente con hipertensión arterial resistente, o sea, con 3 fármacos, y esto te puede orientar a que en un paciente joven, sobre todo menores de 30 años, tengan hipertensión arterial secundaria y hay que buscar casos secundarios de hipertensión. Eso de ginecolactona, la eplerenona también nacional, pero de seguridad mucho mejor. Bloqueadores, sobre todo los vasodilatadores que tienen una acción antihipertensiva un poquito más marcada, de la suspensión abrupta, los bloqueadores propranolol, y Vibolol, no están recomendados, ¿va? Me gustó mucho cómo lo presenta biología, cómo abordar. Ellos recomiendan utilizar las píldoras o las tabletas que sean en combinación, porque siempre, ahora la tendencia siempre va a ser a utilizar doble terapia, ¿ok? Entonces, en pacientes que vamos a iniciar terapia, ellos recomiendan iniciar con un IECA, un ARA2, más un calcio antagonista o un diurético. Esto en base ya a lo que tu paciente tenga. Por ejemplo, si el paciente tiene hiperuricemia, etcétera, es muy metabólico, a lo mejor el diurético no sería la elección y sería mejor un calcio antagonista, pero lo de entrada, el IECA o el ARA2. Ahora, puedes considerar monoterapia en pacientes de bajo riesgo con hipertensión estadio 1 o grado 1, o en pacientes con mucha edad, mayor o igual a 80 años, o pacientes con síndrome de fragilidad, un síndrome geriátrico que estoy seguro que conocen o conocerán a lo largo de su carrera. El segundo paso, igual te recomiendan una tableta de combinación y te sugieren ellos la triple combinación, IECA o ARA2 más calcio antagonista más diurético. Ahora, si no te funciona con esto, que aquí ya siendo muy honesto, o sea, estos fármacos que son triple terapia son costosos. ¿verdad? De hecho, también los de doble terapia son costosos. Probablemente aquí en México no podamos hacer mucho doble terapia con una sola tableta. Tenemos que darle varias tabletas a nuestros pacientes. Ahora, si a pesar de esto, IECA, ARA2, calcio antagonista, diurético, no logramos la presión arterial que buscamos, entonces llegamos a la definición de hipertensión resistente. Espironolactona, 20 a 50 miligramos, u otro diurético, alfa bloqueador o beta bloqueador, pensando en una hipertensión arterial secundaria, de las cuales la más frecuente es hiperaldosteronismo primario. Por eso, siempre recomiendan primero iniciar con espironolactona, porque es más probable que sea por hiperaldosteronismo primario. Si no, les voy a pasar este tip. Si piensan en hiperaldosteronismo primario, la espironolactona, aguántenla y para hacer el diagnóstico por medio de actividad de renina plasmática y las concentraciones de aldosterona plasmática, el PRA. Entonces es muy importante que nos aguantemos esto, ¿de acuerdo? Y aquí obviamente ya considera mandar al paciente al especialista para más investigación. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es dar el paso 1 de inicio de terapia y el paso 2.
Si a pesar de estos dos pasos no funciona el paciente, defines hipertensión resistente y lo mandas para que lo estudiemos. Aquí hacen énfasis en betabloqueadores. Considerar betabloqueadores en cualquier paso del tratamiento cuando hay una indicación específica para su uso, como insuficiencia cardíaca, con síndrome coronario crónico. Recuerden que angina estable ya no se utiliza, ya coronario crónico desde el 2018. Posinfarto, obviamente, fibrilación auricular o pacientes más jóvenes que estén planeando embarazarse. Esto, pues, los efectos teratogénicos del IECA y del ARA2. Ahora bien, fue la plática de hipertensión arterial, un abordaje, esta es la vida real, así es como abordamos a los pacientes con hipertensión arterial. Es por parte de la plática es todo. No sé si hay alguna pregunta, ¿cómo vamos a proceder? Sí, doctor, sí tenemos algunas preguntas por parte de nuestros participantes. Claro. La pregunta sería, la primera pregunta que nos hacen es, de las características para tomar la presión que nos dijo, sí, comentaba que el no cumplimiento de algunas de esas, como la posición o las bebidas con cafeína, podían alterar la presión. La pregunta de nuestra participante fue, ¿cuál puede ser la variación de esta si no se cumplen esos lineamientos? Sí, de 5 a 10 milímetros de mercurio. De hecho, cuando yo estaba haciendo la residencia de medicina interna, me acuerdo en el segundo año con el doctor Jaramillo en el Hospital General de Mexicali, hicimos un trabajo muy interesante precisamente buscando eso, porque pues yo también me pregunté eso, ¿no? Y encontramos una variabilidad aproximada de 5 a 10 milímetros de mercurio. Obviamente fue en población mexicali, fue un grupo pequeño, pero ahorita lo que nos dicen las recomendaciones es de 5 a 10 milímetros de mercurio de variabilidad. Y eso te puede cambiar. O sea, eso te puede pasar de que no categorices bien al paciente en una hipertensión estadio 1 y que se pierda del beneficio del tratamiento farmacológico, o al contrario, que aumente la presión arterial, que es lo que queremos evitar, más bien, y que le des tratamiento farmacológico a alguien que no lo necesita. Eso es bien importante. Entonces se nos podría estar enmascarando la severidad, ¿no? Más bien al contrario. Yo creo que aquí es, si tú haces esto, las presiones arteriales pueden ser más altas. Okay. Entonces imagínate que, no sé, que lleves a tu papá al consultorio y no se tome bien la presión arterial, y le empiecen el captopril, ¿no? Y empiece con tos, y empieza a hacer falla renal, o sea, y esto ni siquiera necesita el tratamiento. Sí, entonces es bien importante. Otra pregunta que nos hacen es si usted considera adecuado o qué futuro le ve al uso de los inhibidores de la SGLT2 cuando hay comorbilidad con diabetes. Soy súper fan de los inhibidores de SGLT2. Me encantó tu pregunta. ¿Cuál es el papel? Estoy pensando seriamente en hacer un protocolo para estudiar aquí en la clínica de hipertensión donde estoy haciendo la residencia, explorar esa posibilidad. ¿Qué es lo que hasta ahorita sabemos de los inhibidores de SGLT2? Respecto a presión arterial, porque hay mucha información. Sí bajan la presión arterial, no es mucho, es mínimo, pero a lo mejor, mira, el gran valor que tienen ellos, los inhibidores de SGLT2, es en el daño a órgano blanco. Por ejemplo, en el remodelamiento cardíaco ya se demostró que la hipertrofia ventricular tiene regresión con el inhibidor de SGLT2. A lo mejor ahí sería el papel, no tanto como antihipertensivo, pero para daño a órgano blanco. ¿Como un coadyuvante en la terapia de insuficiencia cardíaca o similar? No, ahorita ya es mira, es que me emociona mucho el tema, pero ahorita ya prácticamente muchos están dándolo de entrada. Sí, o sea, ya la indicación para falla cardíaca ya está. Pero para hipertensión se va a empezar a explorar, porque ya empezaron a explorar hipertrofia ventricular. Y es un daño a órgano blanco bien característico de cardiopatía hipertensiva. Entonces, yo creo que va para allá. También estaría muy interesante explorar para cardiopatía isquémica. No se logró en el estudio, sobre todo en el DAPA Heart Failure, que fue el primero para falla cardíaca en pacientes no diabéticos con dapagliflozin.
no se logró un endpoint en cardiopatía isquémica, pero yo creo que hay que explorar un poquito más esta posibilidad para darlos como coadyuvantes. De acuerdo. Sí, de hecho, se nos hace un tema también bastante interesante, pues porque sí, sobre todo los SGLT2, bueno, hemos podido seguir un poco la trayectoria de estos fármacos y bueno, sabemos que son los únicos que hasta ahora han demostrado el nivel de cardioprotección. Entonces sí, creemos que tiene un futuro bastante importante para la población. A estudiarlo entonces, a investigarlo desde la facultad. Nos hacen otra pregunta que es, ¿cuál sería la clasificación y el abordaje más adecuado para una paciente con presión sistólica alta y diastólica baja? Ok, ¿cuál sería el abordaje adecuado? Sí, sí, doctor. Ok, para una presión sistólica alta y una diastólica baja. Ok, aquí pues habría que saber primero qué es la presión sistólica, qué es la presión diastólica, pero eso te está diciendo que hay una presión diferencial amplia. ¿De acuerdo? Cuando hay una presión diferencial amplia, puede haber una patología, sobre todo a nivel aórtico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una de las patologías que te da esta presión diferencial, una mujer, a lo mejor una mujer que haya padecido una cardiopatía reumática y que tenga cardiopatía reumática inactiva en estos momentos y que tenga a lo mejor una falla valvular, sobre todo insuficiencia aórtica, pacientes añosas o incluso pues a veces hasta jóvenes, siempre es patológico, obviamente. Habría que explorar ya más detenidamente esta clase de posibilidades, sobre todo a nivel aórtico. Sí, sí, de acuerdo, doctor. Pensando ya en una valvulopatía, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Otra pregunta que también nos comenta nuestro público ¿Sí? es si toda hipertensión resistente se debe a una hipertensión secundaria o si puede haber una alteración del sistema renina-angiotensina primario que la haga resistente a la polifarmacia. Mira, es muy difícil que llegues a la hipertensión arterial resistente y, ojo, me faltó decirles, a dosis óptima de los fármacos. Porque no es lo mismo que empieces un captopril a 6.25 miligramos cada 8 horas a que lo inicies a 25, ¿no? Entonces buscas dosis óptimas. Si no llegas, a pesar de las dosis óptimas en esos 3 fármacos, hipertensión arterial resistente, muy difícil que sea nada más porque el paciente ahora sí que aguanta mucho fármaco, ¿no? O sea, en lo personal, yo como internista sí me tocó mucho ver hiperaldosteronismo primario, SAUS, por ejemplo. Entonces, sí, yo te recomendaría, en cuanto encuentres hipertensión arterial resistente, lánzate a buscar hipertensión arterial secundaria. De acuerdo, doctor. Otra pregunta que nos hace nuestro público es, ¿qué tan común es ver la relación o la evolución de una hipertensión arterial que se convierta en un core pulmonar? ¿Qué tan común es encontrar un core pulmonar por hipertensión arterial? Sí. Ok. Honestamente, pues bueno, con core pulmonar no he trabajado mucho con esos pacientes porque realmente los pacientes con core pulmonar la definición es más una definición hemodinámica, ¿de acuerdo? No es el clásico que te dicen que tiene el edema de los miembros inferiores y falla derecha, no, es más una definición hemodinámica. De hecho, lo acabo de ver en una clase del día de ayer. Pero lo que yo te podría decir que no es algo muy frecuente, debe de ser ya algo muy avanzado, porque obedecería al grupo de la hipertensión pulmonar grupo 2, que es hipertensión pulmonar secundaria a disfunción izquierda, ¿ok? Entonces, no es frecuente. ¿Cómo sería la hipertensión? Por cardiopatía hipertensiva, que tiene su definición bien específica de la cardiopatía hipertensiva, ¿ok? Sí, No es algo común. Bueno, y bueno, la última pregunta que nos hace es, ¿cuál sería la manera de cambiar el tratamiento de una paciente que está embarazada, que va apenas? O sea, ¿pasaría directamente al tratamiento con alfa-metildopa o cuál sería la manera de cambiarlo? Mira, yo cuando estaba en el internado usé mucho alfa-metildopa, pero honestamente no tiene buen poder antihipertensivo.
lo que yo les recomendaría fueran alfagonistas como Prazosin, que es muy potente, pero a dosis bajas, la verdad es que a mí me funcionó muy bien. Hidralacina también, yo soy súper fan de hidralacina, lo uso mucho. Calcio antagonistas. O sea, yo creo que el más frecuente que pudieras utilizar en las pacientes embarazadas es el calcio antagonista. Nada más sí, aguas con los IECAS, agua con los ARA2, ¿no? Y les quiero dejar con este mensaje. El médico general es valioso. No se olviden de eso. El médico general puede hacer muchas cosas. De hecho, la clave de que en este país cambien las cosas a nivel de salud pública está en las manos de los médicos generales, de todos los egresados de las instituciones. Entonces, si por alguna razón, en algún momento, y eso se los digo de manera muy personal, no hacen ENARM, no quedan en ENARM, etcétera, y se quedan, son valiosos los médicos generales. Y nosotros, tanto los médicos generales como los especialistas, debemos de darles el valor que merecen. ¿Ok? Sí, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, nada más comentar a nuestro público que este 5 vamos a estar definiendo fechas con usted para la participación del curso. Es un curso que la verdad nos sorprendió muchísimo el apoyo que hemos tenido. El primer día reclutamos casi 60 alumnos, entonces esperamos que les guste mucho, que lo hayan podido conocer a usted en estas pláticas y pues también comentarles que vamos a estar en contacto para los futuros cursos. Así es. Y les va a estar buenísimo el curso, ¿eh? Ya está Así todo es. armado. Estamos esperando la fecha y ya. Bueno, doctor, pues de parte del departamento le damos muchísimas gracias. De manera, pues también le comentamos que le vamos a llegar a hacer una constancia por su participación y apoyo a todos nuestros proyectos. Muchas gracias. Y pues gracias a los que nos pudieron estar observando en esta plática y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.